Proverbios 14. Gloria al Señor. Proverbios 14, 12. ¿Ven? 14, 12. ¿Me dice si lo tiene? Ok, vamos a leer del 12 al 14. En el nombre del Padre y del Hijo y de su Santo Espíritu. Hay un camino que al hombre le parece, ¿cómo dice su Biblia? El mío dice recto, o derecho, que es igual, lo mismo. Pero su fin es camino de muerte. Aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el final de la alegría en la congoja. De sus caminos se hastiará el descarriado de corazón, pero el hombre bueno estará contento con el suyo. Amén. Hagamos una vez más una palabra de oración. Amado Padre, Dios Todopoderoso, nos encontramos aquí en este lugar. Guíanos a toda verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Lámpara a nuestros pies, lumbrera en medio de nuestro camino, y es medicina, refrigerio para nuestros huesos. Palabra que nos enseña, nos prepara y nos capacita, Señor, para poder ser personas de bien, ser mejores esposos, esposas, mejores cristianos, creyentes, que podamos, Señor, ser testimonio, ejemplo en medio de este mundo. Que esta palabra provoque los cambios en nuestras vidas y por ende, Señor, podamos ser ese ejemplo que la sociedad, que el mundo necesita. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. A su nombre. Gloria a Dios. Al nombre de Cristo. Gloria. El tema que he titulado para esta palabra lleva como nombre: tomando el camino correcto. ¿Ok? ¿Cómo es el tema del nombre? Tomando el camino correcto. Gloria al nombre del Señor. Definamos qué es un camino. Literalmente, un camino es una franja de terreno utilizada o dispuesta para caminar o ir de un lugar a otro. Un camino es un terreno, una vía, un derrotero. Eso es un camino. ¿Ven? Gloria al nombre del Señor. Pero también cuando leemos la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, nos habla de una gran verdad, de una gran realidad. Y también, según el tema, ahí podemos ver o encontrar la palabra camino, ¿verdad? Ya decimos que un camino, ¿qué? Es un terreno, es una vía que nos conduce hacia un lugar a otro. Y dice que hay un camino que a hombre, gloria al Señor, le parece derecho, correcto. Pero aquí, en términos muy espirituales, porque ya hablamos en términos literales, podemos entender algo muy importante. Y es que el proverbista se refiere a una actitud, a una decisión, ¿verdad? No es que se conduzca literalmente por una vía, sino porque necesariamente tenemos que conducirnos por diferentes vías. Pero está hablando en sí realmente de una actitud. Y cuando vamos a la palabra del Señor, podemos encontrar dos aspectos en cuanto a caminos. Y podemos ver estos dos aspectos y poder decir que el uno es bueno y que el otro es malo. El uno es derecho, el otro es torcido. El uno es ancho y el otro es angosto. El uno es largo
en su propia opinión. Y la Biblia dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. Más bien que temamos a Dios. Porque el temor a Dios, ¿qué es? El principio de toda la sabiduría. ¿Ven? Es como cuando en una casa, en un hogar, un hijo determina actuar de una manera incorrecta. Y como el padre y la madre saben que esa actitud es la mejor, no se le dice no se le da por ahí. Que le va a ir mal automáticamente. Inclusive, muchas personas que ya han actuado de esa manera saben que no les va a ir bien. Entonces, las experiencias nos dan mucho que decir y nos enseñan para que realmente hoy por hoy nosotros que pasamos por ahí seamos ese ejemplo a los demás. Entonces el consejo sería aprender a oír y aprender a escuchar. Pero no solamente es oír, porque ¿saben qué está haciendo usted esta noche? ¿Está escuchando? ¿Usted está escuchando? ¿Usted está oyendo? Pero tan solo no es escuchar de oír, sino obedecer. A su nombre será gloria. Entonces, esas personas muchas veces, cuando se les da un consejo que por ahí no es, ellos dicen, no, por aquí es. Por aquí es. Entonces, ahí es cuando el proverbista dice, me parece derecho. Pero la persona que conoce, la persona que sabe, dice, por ahí no es. Eso quiere decir que ese es el camino equivocado. Que ese es el camino incorrecto. Y cuando leemos este libro, nos está hablando es de la palabra de Dios. La palabra siempre nos mostrará el camino correcto. Por donde usted y yo tenemos que conducirnos. A su nombre será gloria. Amén. Entonces, hay dos caminos según la Biblia. Y es el camino de la muerte y el camino de la vida. Que representa el camino, primero, de la perdición. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué el camino que al hombre le parece? Pero su fin, ¿cuál es? El camino de la muerte. Ahora, ojalá que el hombre muriera, pero tuviera la convicción de que se va al reino de los cielos. Porque está establecido que todos los hombres mueran una vez. Pero ¿cuál va a ser el destino después de la muerte? Entonces el problema no es en sí la muerte. El problema es el estado en que la persona muere. La condición de vida. ¿Ven? Entonces hay dos caminos. Y esos dos caminos finalmente nos llevarán a dos lugares. A dos lugares. Y el primer lugar es el camino que nos lleva hacia la vida, dice. Y el segundo lugar es el camino que lleva hacia la condenación. Y ese no es el deseo de Dios. Hay caminos que al hombre, pero cuando la palabra habla del hombre, específicamente está hablando como el que no conoce a Cristo. Porque hay tres clases de hombre. Está el hombre natural, está el hombre carnal y está el hombre espiritual. ¿Estamos aquí? Amén. Entonces yo creo que usted es el hombre espiritual. Entonces el hombre espiritual escucha y obedece. El hombre espiritual atiende. El hombre espiritual, aunque en un momento dado no entienda, pero va a Dios. El hombre espiritual se deja conducir por el Espíritu Santo de Dios. Porque el hombre natural dice que él todo lo toma superficialmente. Y no puede entender las cosas del Espíritu porque para él son locura. Entonces quiere decir que nosotros como hombres espirituales no podemos andar por dos caminos, sino por un camino. Y ese es el camino que nos conduce hacia la salvación y hacia la vida eterna. A su nombre. Entonces, el camino de la muerte es el camino para aquellos que están perdidos. Pero no es el deseo de Dios, porque Dios dice que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vengan hacia el arrepentimiento.
y puede volver al camino. Gloria al nombre del Señor. Entonces, tres clases de hombre: el hombre espiritual, el hombre natural y el hombre carnal. Ese carnal está más perdido todavía. Es el que vive bajo sus emociones, bajo una ilusión y bajo, hermano, una condición de fábula. Note que dice Proverbios capítulo 16. Proverbios 16 del versículo 1 al 9 nos va a mostrar una gran verdad muy importante. Si usted quiere, puede contactar, como lo debería, con su Biblia. Dice: del hombre son las disposiciones del corazón. ¿Qué es una disposición? Una actitud. Amén. Pero luego dice: mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Entonces, ¿qué debo de esperar yo? Diga: la respuesta de Dios. Pero muchas veces, cuando se han presentado situaciones de tomar una decisión, hemos hecho lo que nos parece. ¿Amén? Pero el Señor dice que esa no es la condición de vida, ni es la actitud o el camino que debemos de seguir. O sea que hay que aprender a esperar. ¿Cuánto estamos dispuestos a esperar? Hay que aprender a confiar. Versículo 2: todos los caminos del hombre son, dice, limpios en su propia opinión. Entonces, en la opinión del hombre todo está bien. En la opinión del hombre no pasa nada. Pero Jehová pesa, dice la fe, los espíritus. O sea, Él conoce si hay un espíritu recto o un espíritu torcido. ¿Cuánto me entienden? ¿Cuánto me están siguiendo? Porque nosotros al hombre o al pastor o al presidente o al líder lo podemos engañar, pero a Dios no lo engaña. 3. La recomendación es encomendar, dice, a Jehová nuestras obras y también nuestros pensamientos, entonces serán afirmados. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Y aquí viene algo muy tremendo que me puso a pensar. Y al impío, dice, para el día malo. Yo me puse a pensar, pero llegué a la conclusión que lo que dice el versículo 1 es lo que el hombre acarrea. Dice: del hombre son las disposiciones. Entonces, si el hombre se dispone a ir por el camino correcto, finalmente tendrá la vida eterna. Pero si el hombre se dispone a ir por el corrido torcido, finalmente será condenado. Y ese es el deseo de Dios. ¿Por qué? Versículo 5: porque abominación es a Jehová todo altivo de corazón. Y ciertamente este tipo de personas así, con sus actitudes, nada quedará impune. Pero con misericordia y con verdad, si alguien ha pecado, por la palabra será corregido. Y con el temor de Jehová, dice, los hombres se apartan del mal. No me den esto. O sea, que se devuelven del mal camino. Miren que dice la palabra de Dios: cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Tremendo. Entonces, cuando la vida del hombre, cuando el testimonio del hombre, cuando la condición del hombre es una vida agradable, primero a quién, hasta sus enemigos hace ¿qué? Hace estar en paz. O sea que muchas veces ese tipo de personas Dios mismo lo utilizará para que esté a nuestro favor. Pero luego dice: mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre del fruto sin derecho. Usted me dirá: ¿pero qué tiene que ver? Sí, porque hay caminos donde muchas veces algunas personas les ofrecen poder tener buena cantidad de qué. Y decir, de esta manera o de esta posición, usted va a estar bien. Usted va a tener una buena condición de vida. La posición que va a tener que antes es mejor. Y lo más triste que a veces hay cristianos, que es el enemigo, porque dice la Biblia que anda como león rugiente, buscando quién. ¿Será que anda buscando a la gente de afuera? No, él anda buscando a los
convertidos, ¿dónde están? Él anda buscando a los cristianos, ¿dónde están? Él anda buscando a los que andan en el camino derecho para torcerlos, ¿dónde están? Él anda buscando a los cristianos de temor, ¿dónde están? Así es. Entonces, diga conmigo, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos, pero donde no hay derecho. Y lo que no es derecho, con todo respeto, es torcido. Lo que no es bueno, es malo. A su nombre. ¿Cuántos hablaban aquí esta noche? Lo que no es bueno, es malo. Y lo malo nunca le agradará al Señor. Por eso dice, para que lo cojo no se salga del camino. Dígale que tiene a su lado, no lo salgamos del camino. A su nombre. El versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza ¿qué? Dígale al Señor que le ayude a enderezar sus pasos. Porque muchas veces no andamos bien. Jacob no andaba bien. ¿Usted cree que Jacob andaba bien? No. Jacob andaba caminando torcido. Muchas veces nos pasa a nosotros así. Aunque predicamos, aunque cantamos, aunque tocamos, aunque evangelizamos, aunque visitamos, aunque decimos que somos cristianos, pero la condición de vida que llevamos no es la mejor. Y ¿saben? Mejor es estar bien delante de Dios, aunque mal delante de los hombres. ¿Usted qué dice? ¿Sí o no? Mejor es estar bien delante de Dios, aunque los hombres lo miren mal. Usted me dirá, pero pastor, ¿usted por qué dice eso? A Jacob se lo tomó por mentiroso. Y una de las que le ayudó a Jacob a mentir fue su mamá. Y por eso, entonces, acarrió el hecho de que su hermano lo persiguiera. Y finalmente, ¿qué le tocó que a Jacob? Tener un encuentro con quién. Hasta que Jacob no tuvo un encuentro con Dios, su vida no fue diferente. Y ese día, toda la noche, dice que luchó con Dios. Y no fue que peleó con Dios, sino que se arrodilló y se encontró clamándole a Dios y hasta cantarmente rayarle el alma y el ángel se iba y lo cogió y le dijo, no te suelto hasta que no me bendiga. Pero dice que cuando él luchaba, dice que un uno se le quedó ¿qué? Le quedó desconectado. Entonces Jacob antes de eso caminaba literalmente bien, pero cuando Jacob salió de ahí empezó a caminar así. ¿Sí o no? Porque quedó descoyuntado y no solamente tenía que caminar así, sino que andaba con un bastón, pero andaba derecho delante de Dios. Aunque para la gente caminaba así. Para la gente estaba torcido. Pero para Dios andaba derecho. ¿Por qué? Porque después de que tuvo un encuentro con Dios, nunca su vida siguió siendo la misma. ¿Cuánto creen que el Señor cambia? ¿Cuánto creen que cuando nos encontramos con Dios somos transformados? ¿Cuánto creen que cuando nos encontramos con Dios somos interesados? ¿Cuánto creen que cuando nos encontramos con Dios, nuestra vida empieza, hermano, a ser agradable? Denle un aplauso al Dios esta noche. Entonces el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. De ahí que Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es, ¿qué es? Y miren que hay mucha gente que físicamente anda vivo, pero espiritualmente están muertos. La paga del pecado, ¿qué es una paga? Es una remuneración que se le da a alguien por su trabajo, por su labor, por su servicio. ¿Y sabe a quién nosotros le estamos sirviendo? ¿Sabe a quién nosotros le estamos trabajando? A Dios. Y nuestra paga será aquí en la tierra y será 100 veces más en el cielo, la vida eterna. Y aún si aquí en la tierra sintiéramos que no somos retribuidos, ya somos pagados. Porque el solo hecho de tener la salvación es lo mejor que hemos recibido de parte de Dios. A su nombre. Entonces, la paga del pecado es, hay caminos que a hombre le parecen, pero su fin es camino de qué? ¿De qué? Entonces digan conmigo, de ahí en adelante, me propongo andar por el camino correcto, por el camino
historias de personas que tomaron un camino equivocado. Vamos a mirar algunos personajes que tomaron camino equivocado. El primer personaje que tengo aquí, hay muchos, pero yo traje algunos aquí. El primer personaje que tomó un camino equivocado fue Caín. Y cuando hablo de camino, ya les dije que no era algo literal, sino algo de actitud. ¿Cuál fue el camino incorrecto que tomó Caín? ¿Quién me dice? Caín tomó el camino de la maldad y de la muerte. ¿Por qué? Porque cuando se llenó de odio y se llenó de envidia, entonces, ¿qué decisión tomó? De matar. Entonces, el camino que tomó Caín lo llevó hacia la muerte. Mató a su hermano y finalmente, ¿usted cree que Caín se salvó? Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. ¿Sí o no? Muy difícil. Otro. Entonces, el camino que tomó Caín a seguir fue el camino de la envidia. ¿Cuánto creen que la envidia es un camino? Es un camino. El camino de la desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios se le apareció antes de matar a Caín y le dijo que no lo matara. Pero él le dio 3 pesos y lo mató. ¿Amén? A su nombre. Gloria a Dios. El otro personaje que tengo es Sansón. Sansón fue escogido desde el vientre de la madre. ¿Por qué? Porque el objetivo de Dios era salvar al pueblo de Israel. Era introducir a Sansón en el pueblo filisteo. Dios le dotó de poder. Y de muy pequeño el poder de Dios se manifestaba en el medio de Sansón. Pero cuando Sansón fue creciendo, que le empezaron a gustar las mujeres, no las mujeres, sino las mujeres, Sansón se desvió. Entonces, ¿cuál fue el camino que tomó Sansón? Ayúdenme. El camino, parece duro, pero se lo voy a decir, de la prostitución. Sansón era un prostituto. Sansón era fuerte cuando el espíritu de Jehová venía sobre él. Ni siquiera porque tenía el cabello largo. A su nombre. Eso es algo muy simbólico. Dice que cuando el espíritu de Jehová venía sobre él, entonces él era fuerte. Que con una quijada, ¿cuántos mató? A miles. No fue por su fuerza, sino por la fuerza de Dios. Pero el día que Sansón finalmente terminó desviado por colocar su mirada donde no tenía que mirarla, entonces lo durmieron. Y cuando se tocó la cabeza, ¿con qué estaba? Estaba calvo. Así decimos nosotros, ¿no? O rapado, diga. Entonces, ¿qué camino tomó Sansón? Ahí. Se desvió del camino. ¿De qué camino se desvió? Del camino correcto. Del camino de Dios. Dígale que tiene a su lado, no te desvíes del camino correcto. Porque hay caminos que al hombre le parece. Entonces, a Sansón le pasó derecho de guiarse. A Sansón le pasó correcto hacer lo que él quería. Pero su fin, ¿cuál fue? Después que fue entregado, finalmente lo encerraron, lo amarraron. Miren que cuando él no había dicho o revelado lo que Dios le dijo que no dijera, lo amarraron. Aquella mujer llena de encantos lo entregó. Y venían los filisteos y le decían: Sansón, los enemigos por el lado derecho. Y cuando él no había revelado, todas las cadenas, todas las amarraduras, las derribaban. Pero el día que reveló o dijo lo que no tenía que decir, Sansón, los filisteos por el camino izquierdo, quiso, y ya estaba amarrado. Porque hay caminos que nos llevan hacia dónde? A estar atados. ¿No le dice nada a esto? Y finalmente, ¿a dónde fue llevado? A un lugar donde le quitaron ¿qué? Los ojos. Entonces hay caminos que nos llevan a lugares donde vamos a quedar ciegos. A su nombre. Y finalmente, aunque Dios salvó al pueblo, pero él murió. El tercer hombre o historia, ya grosso modo, es la mujer de Lot. Dios iba a destruir ¿a quién? ¿A Sodoma? Y a Gomorra. Y son historias
Asia, el terremoto que pasó en Perú, en Tumaco, en Nariño, en 1979, fue un terremoto que mató a muchos, partió la tierra, y en muchos lugares, a su nombre. Entonces, en el tiempo de Lot, Dios dijo, destruya a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? Porque el pecado había llegado al corazón de Dios, la maldad. Y así como ayer hoy, porque dice que como los días de Lot, así será que, aquí será que, la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé, así será. Entonces, los hombres de Sodoma y Gomorra habían tomado el camino correcto, diga. No. Pero no tenían mujer, por cierto, muy bonita, y tenían las hijas. Pero ¿sabe? Le dijo Dios a Lot que saliera de Sodoma con toda su ¿qué? Su familia. ¿Y salió no? ¿O no? ¿Y salió su familia o no salió? Pero le dijo que no vinieran a qué. Y salieron. Pero cuando llegaron hasta cierto punto, la mujer de Lot, ¿qué hizo? Dígale que tiene a su lado, no mires atrás. No vuelvas atrás. Porque el que mira atrás o el que vuelve atrás no agrada el alma del Señor. Ella su camino, su corazón la tenía en un camino de ¿qué? De las joyas. Mire, yo cargo esto aquí, pero esto a mí no me hace. El día que me la quito, y si la vendo, la vendo. Y se perdió y no me va a doler. Porque lo más importante es la salvación de nuestra vida. Porque nuestra vida no debe estar en esto, sino en nuestra salvación y en Dios. Entonces, ella por tener pegada su corazón en la riqueza y en lo que tenían allá, se quedó como que, bueno, ¿cómo habrá quedado así? El hecho fue que se quedó como una estatua de sal. Porque no siguió el camino correcto. La otra persona que tomó un camino equivocado fue Coré. Coré fue uno que se levantó en contra de Moisés. Porque Coré estaba lleno de odio y de envidia. Coré creía que él podía ser el líder, que él podía mandar. Y finalmente, yo no estoy hablando aquí a grosso modo, que la historia es larga y no la puedo contar toda. Hay caminos que al hombre le parece. Entonces el camino que tomó Coré creía que era el derecho, que por la boca de él también podía hablar Dios, que él también podía ser un líder. Y finalmente, cuando después de que Moisés se postró delante de Dios y dijo, mañana se sabrá quién es el líder, mañana se sabrá quién Dios puso aquí. ¿Y saben qué pasó? ¿Qué pasó? Se abrió la tierra y se lo tragó el infierno, el Hades, a Coré con todo lo que lo seguía. A su nombre. Porque tomó el camino de la muerte. Hay caminos que al hombre le parecen, en su propia opinión, derecho, pero su fin fue de muerte. ¿Usted cree que a Coré no se le advirtió? ¿Usted cree que a Coré muchas veces Moisés no lo llamó al orden? Pero él no quiso. Así como hoy, a mucha gente cuando se lo ve que anda mal, caminando mal, en más el pastor lo llama, o se le dice, mire, por aquí no es. Se le enseña, esta no es la manera, esta no es la forma, y hace lo que quiere. Pues su final es de muerte, con todo el respeto. Otro que tomó una mala decisión, un mal camino, fue Acán. Acán se le dijo que no tomara del botín cuando llegaban a la guerra. Y cuando llegaron a la toma de Jericó, él tomó de un lingote, un manto babilonio. ¿Y sabe qué? Lo llevó, lo escondió, ¿sabe dónde? Debajo de su casa, debajo de su tienda. Cuando fueron a la toma de Jai, perdieron. Josué se descuidó, tocó su a Dios, pero cuando se encontraron a buscar a Dios, Dios les dijo, levántense de ahí, que aquí hay un Acán. Y le fue revelado a Josué que Acán tenía un manto babilónico, él y toda su familia, debajo de su casa. ¿Y saben qué hicieron? Mandaron a traer a Acán y a sus hijos. ¿Y saben qué pasó? Los mataron a todos. Hay camino
Y al hombre le parece derecho. Pero sufrir en el camino, todo, Acán y toda su familia y toda su tienda fueron ¿qué? Quemadas. Y Acán fueron muertos a piedra. Hay otro que tomó el camino equivocado. Y está vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 13. Primera de Reyes, capítulo 13. Sígame, por favor. Que lo que estamos hablando aquí es palabra de Dios. Y es en serio. Porque de aquí o cambiamos o cambiamos. O nos interesamos o nos interesamos. Amén o amén. Amén. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 11. Vamos allá. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, ¿ok? El cual vino a su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de él, que había venido de Judá. Y él le dijo a sus hijos: ensillarme el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él le dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come y bebe, come pan. Mas él respondió: ¿qué respondió? No podré beber contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. ¿Por qué? Porque le dijeron que ¿qué? Que no comiera ni bebiera. Diga conmigo, cuando usted o cuando a mí me digan que no, yo debo decir no. Pero cuando a mí me digan sí, yo debo decir sí. Sigamos. Porque por palabra de Dios, verso 17, me ha sido dicho: no comas pan ni bebas agua. ¿Por palabra de qué? Hermano, ¿por palabra de qué? Por palabra de hombre, por palabra de Oscar, por palabra de Carlos, por palabra de Wilmer, no, por palabra de Dios. Así que, ¿usted qué hace con la palabra de Dios? ¿Cuánto cree que la palabra de Dios es un camino? Entonces, me ha dicho: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fue. O sea que se le dio ¿qué? Una orden. Y el otro dijo, mintiéndole: ¿cómo? ¿Mi qué? Téngale cuidado, hermano, a esa persona que usted piensa que está con usted, muchas veces le va a mentir. La persona que usted piensa que puede ser más legal, usted es la que más le miente. Por eso necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Porque entre el pueblo es poco mentiroso. Entre gente del pueblo que usted dice son cristianos, son mentirosos. Yo también soy profeta, como tu libro te lo digo. Y un ángel me ha hablado con palabras de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en mesa, vino palabra al profeta que le había hecho volver. Y clamó el varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así de Jehová. Escúchenlo. Por cuanto ha sido ¿qué? ¿Ha sido qué? Rebelde a qué? ¿A qué? No, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito. Versículo 22. Si no te volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de quién. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho beber le siguió el asno, y entonces le tocó un león en el camino. ¿Y qué pasó? ¿Y qué pasó? Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su camino, su final es camino de muerte. Al principio hizo lo correcto, hizo lo correcto. Sí, pero al final ¿qué hizo? Se dejó engañar. Dígale que tiene a su lado: no te dejes engañar de nadie. Cuando la palabra de Dios te habla, mantente en esa palabra. ¿Qué te dice? Tú puedes hacer esto, pero la palabra dice: no lo hagas. Hoy hay muchos caminos, muchas palabras, muchas decisiones. Lo que esta palabra dice es verdad, porque cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. La palabra de Dios es viva y eficaz, es
día. Que no son, que uno, que no son tres. La palabra dice, son tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. A su nombre. No que la palabra dice que el sábado, dice que el día de reposo, dice el primer día de la semana. Porque cuando Cristo viene cambiaron muchas cosas. Porque el templo se arrancó y llegó el tiempo de la gracia. A su nombre. Entonces, hacemos y obedecemos lo que dice la palabra. Porque los sacerdotes estaban desviados y torcidos. Y por eso Dios se abrió de qué? De sangre, de carnero y de grosura. Por eso tuvo la necesidad de mandar a un cordero limpio. Y ese cordero se llama Jesucristo. A su nombre. ¿Y entonces qué pasó con el profeta joven? Tomó el camino equivocado. Mantengámonos en el camino derecho, en el camino que nos conduce hacia la vida eterna. ¿Qué pasó? Vino un león, amén, y lo devolvió. Y dice, aquí unos que paseaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto a él huérfano. Y vinieron y lo dijeron a la ciudad donde el Dios profeta habitaba, Dios profeta mentiroso. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. ¿Cómo? ¿Fue qué? ¿Fue qué? ¿Y cuántos rebeldes hay el día de hoy? ¿Cuántos rebeldes hay? No hay ningún rebelde. Si yo preguntara aquí, ¿hay algún rebelde aquí? Nadie es rebelde. Si yo preguntara aquí, ¿cuántos hacemos las cosas bien? Todos las hacemos correctas. Si yo preguntara, ¿cuántos andamos derecho aquí? Todos andamos derecho. A su nombre. Si yo dijera, ¿cuántos andamos la verdad? Todos. A su nombre. En nombre de Cristo, ¿alguien puede alabar a Dios esta noche? Dele gloria, dele gloria. Alabanzas. Alabanzas, que la palabra es para la corrección. La palabra es para enderecernos. Y el Dios del profeta que le había hecho volver, el camino dijo el varón de Dios. Amén. Y dice, y habló a sus hijos y les dijo, ensillaron un año, y ellos lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿De qué estamos hablando? Diga en el camino. Diga el camino. Y el gato y el león que estaban junto al cuerpo, el león no había comido, y el cuerpo, dice, ni dañado. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarlo. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay hermano mío, cuidado con ay, a su nombre, todavía hay esperanza en nuestra vida. Al profeta joven se le dijo, no comas, ni bebas, ni vayas por este camino. Otra historia casi para terminar. Es esta historia. ¿Qué le pasó a Judas? ¿Ah? Judas tenía el mejor maestro. Judas tenía el mejor mentor. Judas tenía el mejor profeta. Judas tenía el mejor pastor, es su nombre. Judas tenía el mejor amigo. ¿Cuántos creen que Cristo es el mejor amigo? Judas tenía el mejor proveedor. Y así lo traicionó. ¿Qué camino tomó Judas? El camino de las 2 o 4 o 5 monedas. Porque raíz de todos los males es la ambición, es la codicia, es el amor al dinero del cuerpo. Y siempre los duros se desviaron. Judas tomó el camino incorrecto y se desvió y se fue al abismo y finalmente terminó ahorcado. A su nombre. Todos Judas terminarán ahorcados. Y los Judas se ahorcan solos. A nombre de Cristo. Y hay otro predicador. Y ya casi para finalizar, en el Nuevo Testamento también encontramos una pareja que tomaron el camino incorrecto. ¿Usted sabe cuál fueron? Nuevo Testamento. Ananías y Zafira vendieron una heredad y dijeron, vamos a vender en tanto. Amén. Pero la plata la vamos a traer a los pies de los apóstoles y de los discípulos. Entonces, mientras la heredad estaba vendida, todo estaba bien. Estaban en un camino, en una posición. Pero cuando ya la vendieron y recibieron la plata, llegó la codicia. Dijeron, no, pero con esto podemos hacer bien. ¿Qué nos han dicho? Y sustrayeron
¿20 mucho? Voy a dar 10 nomás. No son 10, son 20. Voy a dar 19 años y no son 20. Entonces, son decisiones. Hoy tiene usted una palabra para tomar una decisión. ¿Buena o mala? ¿Correcta o incorrecta? No tome decisiones en su opinión. Preséntele a Dios sus actitudes en su vida. Amén. Es mejor quedarse solo que mal acompañado. Salir de Guatemala y entrar a Guatepeor. No. Espere en Dios. Que Dios a cada quien le da lo suyo perfecto. Dios no le va a dar un alacrán. Le va a dar una tigra, porque la que con la que se aparece tiene con la tigra, ¿sí o no? Y le va a dar una leona. Dios le va a dar lo mejor siempre. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto creen que le va a dar lo mejor? A su nombre. Entonces, hermanos, la pregunta es: ¿qué pasa con tu vida? Porque esta palabra es para ti, para mí y con mi vida. Amén. ¿Por qué camino andamos? ¿El camino de la verdad o el camino de la mentira? ¿El camino de la justicia o el camino de la injusticia? ¿El camino de lo correcto o el camino de lo torcido? ¿El camino de la santidad o el camino de la inmundicia? ¿El camino de la paz o el camino de la guerra? ¿El camino de lo bueno o el camino de lo malo? Amén. A su nombre. ¿Qué pasará cuando partamos a la eternidad? ¿Vamos al camino que nos conduce hacia el cielo o al camino que nos conduce al infierno? A Lázaro lo llevó el camino, lo condujo el camino hacia el seno de Abraham, es el camino del cielo. Pero al rico se lo llevó el camino para el infierno, está en un lugar de tormento. Y allá dice la Escritura que tan solo por lo menos rogaba que la puntilla del dedo fuera mojada en agua. Cristo es el camino correcto a seguir. San Juan 14:6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es por mí. Hoy Dios nos presenta a Jesús para que sigamos por el camino de la verdad, por el camino de la vida, a su nombre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Proverbios 10:17 dice: el que guarda la instrucción está en el camino a la vida, pero el que desecha la reprensión yerra. Proverbios 11:19 dice: como la justicia es para vida, así el que sigue el mal lo hace para su propia muerte. Y Proverbios 21:21 dice: el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. A su nombre. Y Juan 1:4 dice: en él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. Permítame decir que la luz de los hombres es Jesús. Juan 8:12 dice: Jesús, la luz del mundo. Otra vez Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz y tendrá la vida. Y la vida es Jesús. Amado Padre, en esta noche, Señor, tu palabra ha sido predicada, ha sido expuesta a este pueblo, porque yo quiero un pueblo, Señor. Así llamo 2 o 3. Yo sé que esta iglesia va a crecer, pero que crezca con buenos principios, con buenas bases, con buenos cimientos, Señor. Que no nos dejemos llevar por lo que miremos en otras iglesias para andar de cualquier manera, Padre. Que nos dejemos guiar por tu palabra, que lámpara es a nuestros pies. Señor, que podamos enderezar nuestros pasos, que podamos cambiar nuestra mirada, sacar la mirada de donde la tenemos y poder ser guiados por ti de aquí en adelante. Ayúdanos, Espíritu Santo, para andar por el camino correcto. Bendigo a este pueblo, que esta palabra, Señor, que hoy ha sido predicada, cambie mi vida y la vida de cada uno de los que estamos aquí, para la gloria de tu nombre. En Cristo Jesús, Dios les bendiga y Dios les guarde a todos. Amén. ¿Quién vive, hermano? Y a su nombre. Vamos a ponernos sobre los pies. Vamos a despedir.